Derecho Penal 2. Continuando con nuestra clase entonces, habíamos hablado de que el bien jurídico protegido era la seguridad en el tránsito público. Y habíamos dicho algunas palabras respecto de lo que era, ¿no es cierto?, el tránsito privado, y de cuándo se aplicaba. Y también habíamos señalado de cómo se viene originando este delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad o atracción animal también, en estado de ebriedad. Entonces, habíamos también señalado que la ley del tránsito contenía a tres instituciones como las que eran el objeto de la ley: los conductores, los peatones y los pasajeros. No hay otros que le interesen a la ley del tránsito para legislarla, regularizarla a estas personas. Y habíamos dicho que había una serie de definiciones que hacía la ley del tránsito, en su artículo 2, me parece. Y había yo empezado a leer el título 9, que habla de la conducción entre los artículos 107 al 133. Y habíamos leído los artículos 107, 108 y 109. Y ya en el 109, la ley se empieza a referir, ¿no es cierto?, al alcohol. Al alcohol. Porque dice: no se entenderá para efectos de esta ley como condición física o psíquica deficiente arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros de Chile una dosificación igual o inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. Esto equivale más o menos, ustedes, para que se hagan bien la idea, 1 centímetro, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es 1 centímetro. 1 centímetro cúbico, es decir, 1 centímetro por cada lado. Alto, ancho y largo, ¿no es cierto? Ya. 1 centímetro por todos lados, de sangre. Se toma, entonces, en ese centímetro cúbico de sangre, que vendría a ser un recipiente o un cubito, como ustedes quieran llamarlo así, que contenga 1 centímetro cúbico de sangre, que equivale a 1000, ¿no es cierto?, a 1000 gramos de sangre, no debe tener más de 0,3, 0,0, como ustedes quieran, 3. Hasta ahí está permitido. Porque si yo me tomo, por ejemplo, un vasito de vino, una copita de vino, o de otro tipo de bebida alcohólica, etcétera, que tenga hasta 0,3, que me marque a mí, de acuerdo con mi condición física, mi edad, mi estructura ósea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy en normal estado de temperancia alcohólica, hasta 0,3. De 0,31 hacia adelante ya empiezo a ser sancionado. ¿Está claro? De 0,31 hacia adelante ya empiezo a ser sancionado. Bien. Entonces, ya nos dijo que igual o inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre no era sancionado. Artículo 109, inciso 2. Sigamos avanzando. Artículo 110. Se prohíbe al conductor y a los pasajeros el consumo de bebidas alcohólicas en el interior de vehículos motorizados. Eso no sé si todos ustedes lo saben. No se puede consumir en el interior de un vehículo bebidas alcohólicas. Así que si los sorprenden con bebida alcohólica dentro del vehículo y Carabineros se los retira, se los decomisa,
no se enojen porque ustedes son estudiantes de Derecho y deberían saber que está prohibido. Enójense con ustedes mismos que los sorprendieron con la bebida alcohólica, pero no con el fiscalizador. Y este mismo artículo 110 dice en su inciso segundo, se prohíbe asimismo la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Clarísimo. Clarísimo. Está prohibido entonces conducir, operar o desempeñarse en las funciones de guardafrenos, cambiador o controlador de tránsito en estado de ebriedad bajo drogas estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Entonces ya tenemos el delito. Se prohíbe, artículo 110, inciso segundo, se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Perdón. Entonces, se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, es decir, que usted vaya conduciendo un auto, camioneta, camión, o una carretela tirada por caballo, porque dice o medio de transporte. Una carretera es un medio de transporte. Entonces, se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Se prohíbe la operación de cualquier tipo de maquinaria, es decir, usted no puede operar una grúa en el puerto de Arica, por ejemplo, o al lado, ahí en el astillero, o una grúa en cualquier parte, o una motoniveladora, por ejemplo, o qué sé yo, cualquier otro tipo de ¿cómo se llama?, de maquinaria. No puede operar en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Y por último, no puede desempeñarse como guardafrenos, cambiador o controlador de tránsito en estado de ebriedad bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Tres situaciones bien determinadas. Antes nos había dicho el legislador, usted hasta 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre está permitido. Una copita, no una copota, una copita de vino o un combinado suave, etc. Nada más. Hay tablas ahí después, cuando uno estudia el alcohol, hay tablas de más o menos de lo que contienen los diferentes tipos de bebidas alcohólicas. Si yo le dice al carabinero, no, es que me tomé una pura piscola. Claro, hay que ver el vaso que tenía y cómo se llama la cantidad de alcohol que tenía ese vaso. Porque si fuera una piscola moderada, no podría haberse caído cuando abrió la puerta del auto para mostrarle los documentos al carabinero. ¿Me entiendes?
Entonces ya tenemos esta idea de lo que es este delito. Entonces ahora vamos hablando, para que después volvamos a lo mismo de la ley, vamos hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que sería la dogmática, ¿no es cierto? ¿A quién sanciona la ley? Hay diferentes tipos de sujetos activos acá. En primer lugar, la ley utiliza un sujeto activo indeterminado cuando dice se prohíbe a sí mismo la conducción. ¿Quién? Cualquiera. ¿Conducción de qué? De cualquier vehículo o medio de transporte. ¿De quién? La operación de cualquier tipo de maquinaria. Y después al final señala un sujeto activo específico. Desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito. En esta variedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o bajo la influencia del alcohol. Entonces, ahí tenemos descrito al sujeto activo. ¿Cuáles son los verbos rectores? Conducir, operar y desempeñarse. El sujeto activo, entonces, veamos el conductor. El conductor de cualquier vehículo o medio de transporte, el operador de cualquier maquinaria, así como los guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito. Estoy leyendo la ley. Lo que incluye al maquinista de embarcación y de ferrocarril y a todo conductor de vehículos motorizados o a tracción animal. Así que tampoco puede el que trabaje en las pesqueras, ¿no es cierto?, conducir un bote pesquero, ni tampoco uno que se vaya a entretener al club de yate y que tenga una lancha y que sea socio de ahí, tampoco puede hacerlo en estado de viaje. Todo esto es si lo pillan, y ahí está el problema, si lo pillan. El conductor es toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía pública, que controla o maneja un vehículo remolcado por otro, o que dirige, maniobra o está a cargo del manejo directo de cualquier otro vehículo, de un animal de silla, de tiro o de arreo de animales. Es decir, es un concepto bastante amplio. En otras palabras, no puedo yo andar curado arriba de un caballo conduciéndolo. Entonces que los conductores de bicicletas y triciclos deban comportarse como tales y nunca como peatones. En toda ocasión deben respetar los reglas de los conductores. Aquí se plantea otro problema, y que es que los triciclos, por ejemplo, son vehículos que sirven para el transporte, ¿no es cierto?, normalmente de cosas, pero también puede ser de personas. Un conductor en un triciclo puede llevar gente en el triciclo, y para estos efectos es conductor. Ahora, que la ley del tránsito en materia de conducción de bicicletas y triciclos siga en este país sin respetar la ley del tránsito es otro cuento. Estamos hablando para el caso en que hubiera control o fiscalización. Porque uno puede ver que los ciclistas, ¿no es cierto?, que los ciclistas conducen de acuerdo con la ley, van en un lugar por la calle o por si es que hay ciclovía por la ciclovía, y de repente de conductores de bicicletas normalmente se transforman en peatones, porque llegan a la esquina, ¿no es cierto?, y toman la bicicleta, se bajan y cruzan la calle cuando está la luz roja del semáforo, por ejemplo, y después se suben de nuevo a la bicicleta, o simplemente se suben con la bicicleta arriba de la vereda, ¿no?,
¿Para qué editarse a bajarse, subirse? Y pasan como se llama el semáforo con luz roja porque se sienten peatones cuando en realidad son conductores. Claro, todo es cuestión de fiscalización, porque a las finales no se saca nada con que la ley sea muy bien hecha, ¿no es cierto? Y no haya fiscalización. En realidad una ley que no se fiscalice no sirve. Que es el gran problema que tenemos en este Chile de hace ya varios añitos hasta ahora, en el que nadie respeta nada y peor, nadie fiscaliza nada. Nadie fiscaliza nada. Las cosas que le interesan a la gente, porque hay cosas menos importantes que le interesan menos a la gente y esas se fiscalizan, porque en materia de tránsito es una infracción gravísima conducir, por ejemplo, hablando por el celular. Es una infracción gravísima conducir whatsappeando. Es una infracción gravísima conducir viendo el televisor que tienen algunos vehículos modernos. Pero no hay fiscalización. ¿Cuántos partes por conducir whatsappeando hay? ¿Cuántos? 2. Ese es otro cuento. Otro cuento. Entonces, ahí tenemos algunas palabritas respecto de lo que es el sujeto activo. El sujeto activo. Se trata entonces de el conductor, la persona que tiene el mando, incluso podría decirse el que tiene las riendas del vehículo, ¿no es cierto? Como una forma de decir, el que está conduciendo, el que tiene el manubrio, que en el caso de un semoviente, ¿no es cierto?, como son los animales, que lleva las riendas. Un dicho muy chileno va a decir, de inmediato, voy al tiro. ¿A qué se refiere ese al tiro? Al tirarle la cuerda al animal, para el que no lo sabe. Eso significa al tiro, ese dicho tan chileno que hay. Oye, ¿no te vayas a demorar? No, voy al tiro. Al tiro es tirarle la cuerda al animal para que parta, para que se mueva. Bien. A lo mejor ustedes, si saben estas cosas, discúlpenme, me alegro que las sepan, pero yo sé que hay algunos que no las saben. Ya hablamos, ¿no es cierto?, del tránsito al que se refiere la ley. La ley define lo que es tránsito, la ley del tránsito, dice lo que es tránsito, y dice que es el desplazamiento de peatones, animales o vehículos por vías de uso público. Eso es tránsito. El desplazamiento, ¿no es cierto?, que hacen las personas, los peatones, ¿no es cierto?, los animales o los vehículos, ¿por dónde? Por las vías de uso público. Los peatones normalmente por las aceras, salvo cuando tienen que cruzar la calzada, y los animales en los terrenos rurales o en los terrenos, ¿no es cierto?, urbanos, ¿no es cierto?, por los lugares que corresponden. Artículo 2 de la Ley del Tránsito 18.290. En consecuencia, tránsito público vendría a ser el desplazamiento por las calles, caminos u otros lugares destinados al uso público, por peatones, conductores o animales. Entonces ahí aparece el bien jurídico protegido por esta ley, el tránsito público. Entonces este delito lesiona este bien jurídico por el solo hecho de conducir un vehículo de la naturaleza que sea en estado de ebriedad. Vehículos es el medio con el cual, sobre el cual o por el cual toda persona o objeto puede ser transportado por una vía. Clarito, ¿eh? Esto lo dice la Ley del Tránsito. Artículo 2 también, de la Ley 18.290, 18.290, la Ley del Tránsito, y un montón de modificaciones que ha tenido a través del tiempo. Esta ley es del 1980.
O sea, tiene ya 40 años. Fíjense ustedes, el vehículo es el medio con, sobre o por el cual toda persona o objeto puede ser transportado por una vía. Eso es vehículo. Después vía, seguimos en el artículo 2 de la Ley del Tránsito. Vía es la calle, camino u otro lugar destinado al tránsito. Entonces, por exclusión, se puede concluir que vías públicas son las calles, caminos u otros destinados al tránsito que no sean privados. Y el tránsito que no es privado es público. Y viceversa. Asimismo, no hay delito de manejo de estabilidad ni bajo la influencia del alcohol en lugares de circulación privada, sería la pregunta. ¿Podría plantearse ese problema? Si hay delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad en un lugar de tránsito privado, parece que habría delito igual. Porque a falta de reglamentación en el tránsito privado se aplica la ley, ¿no es cierto?, relacionada con el tránsito público, que es la ley del tránsito. Y además, porque el bien jurídico protegido igual se puede lesionar en un tránsito privado, que sería un argumento de mayor peso todavía. Bien, entonces les llamo de nuevo la atención, no dejen afuera de lo que es el concepto de vehículo a las bicicletas, que cada vez hay más y que deben ser conducidas en forma reglamentaria y por donde corresponde. ¿Saben por qué? Por cuestión de ley física, de las leyes de la física. Porque si, por ejemplo, en una bicicleta que aunque sea muy liviana, de esas bien caras que hay, que son bicicletas de competencia, que son una bicicleta liviana, pero arriba va una persona de 60 kilos nomás, 60. ¿Para qué vamos a poner esos gorditos que se comen un par de kilos de asado solo en un asado y que tienen unas patitas más o menos? Aquí vamos a poner uno de esos gorditos arriba de una bicicleta. Esa persona, si va a 20 kilómetros por hora, no, a 20, no le pongamos a 25 ni a 30 ni más, a 20. Una persona que pesa 60 kilos, si impacta a un anciano o a un niño, lo puede matar. Bien simple. A lo mejor a un adulto no lo mata, pero algún daño, incluso grave, le puede causar. A 20 kilómetros nomás. Y andar a 20 kilómetros es fácil, por hora, en una bicicleta. Así que no es chacota. No es chacota que la mamá vaya con unas bolsas, en estos tiempos, ¿no es cierto?, que de repente no se puede conseguir un vehículo o algo, vaya con unas bolsas, porque tuvo que ir a comprar, qué sé yo, algo, y va por la vereda, ¿no es cierto?, como corresponde, y de repente le llega uno de estos y le pega un pencazo por la espalda a la mamá o a la tía, al hermano, lo que sea, y la lanza por el suelo. Y le quiebra un brazo o la pierna, no tiene para qué matarla. Y la deja inhabilitada por lo menos por 30 días, porque a la persona se le ocurrió ir por la vereda en vez de ir por la calle, si es que no hay ciclovía. Porque el ciclista tiene que conducir por la calle. Al menos, ya como ahora todo es tan permisivo, al menos el que tiene 18 años para arriba. Ya, los niñitos, si no dicen, oye, mire, quiere que el niñito de 2 años que le compraron bicicleta, el profesor quiere que vaya por la calle. Bueno, ya el niñito de 2 años no. O si recién le sacaron los pañales y le compraron bicicleta, bueno, tampoco. Pero por lo menos que ese niñito chiquito, llévelo a algún parque, alguna parte donde lo esté mirando el papá con la mamá, para que no se vaya él mismo a causar lesiones. Pero me refiero sobre todo a la gente que es responsable porque tiene 18 años hacia arriba. Porque ahora ya
La gente justifica todo, hasta los homicidios. En esto de qué norma se ocupa si un conductor en estado de ebriedad atropella a una persona en una vía privada, existe jurisprudencia contradictoria. No hay una vía, como es la jurisprudencia en Chile, que no existe. En Chile lo que existe es que uno puede leer un fallo de repente en un tribunal en apoyo de su tesis, pero no tiene ningún mérito de nada, porque aquí la jurisprudencia no es la jurisprudencia que se entiende que es jurisprudencia a nivel internacional, es decir, los fallos que son obligatorios. Eso acá en Chile no existe. Acá en Chile, en determinada materia, hay jurisprudencia A, B, C y a lo mejor otras letras más, desgraciadamente. ¿Qué significa seguridad? Porque hablamos de seguridad en el tránsito público. Seguridad representa una especie de suerte o de garantía de que se va a realizar una acción de buena forma, lo cual radica en las condiciones personales del ser humano, por lo que la ley establece algunos procedimientos para entender que está pendiente o vigente esa garantía. Claro, eso es seguridad, ¿no es cierto? Una especie de garantía de que en este caso, sobre todo el conductor o el operador o el controlador va a hacer bien su conducción, su operar la maquinaria o controlar, ¿no es cierto?, el desempeño de ciertas funciones. Una especie de garantía. ¿Y qué hace la ley del tránsito para ver si puede otorgar esta especie de garantía en el tránsito público? Bueno, hace algunas cosas el legislador, que tampoco puede hacerlo todo. Hace algo para ver si otorga esta garantía de alguna manera. Primero, le exige a todo conductor una licencia de conducir. Una licencia de conducir. Una licencia de conducir para ver si la persona es apta física, psíquica y mente, y tiene los conocimientos para operar la máquina sobre la cual va. Y esto no solamente se aplica a los ¿cómo se llama? A los conductores de vehículos, ¿no? o a los ¿cómo se llama? A los operadores de cualquier tipo de maquinaria, o al que se desempeña como guardafreno, cambiador o controlador, sino que también se aplica a los vehículos de dos ruedas. También. No tengo la ley del tránsito completa, yo tengo los artículos relacionados con el manejo del estado de ebriedad, o bajo la influencia del alcohol o droga o estupefacientes. Pero también para andar en vehículos de dos ruedas se requiere una licencia. ¿Fiscalización? No sé qué es lo que es eso. No sé qué es lo que es eso. Entonces, le exige una licencia al legislador. Entonces, para ver si nos da garantía en el tránsito público, le exijo una licencia. Después de esa licencia, le exijo que dé exámenes para poder obtener esa licencia. Y ahí me van a hacer un examen físico, ¿no es cierto?, para ver si tengo coordinación, etc. Un examen a la vista, ¿no es cierto?, para ver si veo, no voy a conducir un vehículo si no veo, ¿no? El día de mañana ya se inventaron estos vehículos, ¿no es cierto?, que se controlan solos, pero claro, a nuestros países van a llegar después, porque me imagino que el dispositivo para operar en las calles necesita que las calles tengan ciertas características,
no como en Chile, por ejemplo, que acá en Chile una calle la pavimentan, ¿no es cierto? Y están esperando los de la empresa de agua potable, sobre todo, para que una vez que pavimentan y dejan bien señalizada y toda la calle bien bonita, que esperó, los vecinos esperaron por años para que la pavimentaran, y llegan a la semana los del agua potable y la rompen y dejan el hoyo. Entonces acá no se pueden todavía operar esos vehículos que operan solos, esos vehículos que andan por las calles en Europa, qué sé yo, porque le aparece un hoyo, pues, y eso no está en el computador del vehículo. ¿Me entiendes? Entonces, porque somos atrasados. Entonces, exámenes para eso. Más allá de otras cosas como son estos que le hablo de los hoyos que hay en las vías públicas. Hay personas que han ganado juicio a las municipalidades porque se han caído en hoyos que hay en la vereda. Porque hacen el hoyo y dejan el hoyo ahí. Y ni siquiera lo señalizan. Es que esa es la cultura nuestra. Perdonen que se los diga, pero es la cultura nuestra. De no ser prolijo. Aquí esa parte que es la de la terminación del trabajo en alguna autoridad, en algunas actividades, eso no existe. Vean ustedes cuando están los trabajadores de cualquiera de estos del cable, por ejemplo, o de la energía eléctrica, están en un poste. Están cambiando algo, qué sé yo. ¿Dónde dejan los pedazos de alambre, del cable que cambiaron, las tuercas, las golillas, los pedazos de adhesivo? ¿Dónde los dejan? Los tiran al suelo ahí mismo, al lado del poste. Porque así somos. Entonces, nosotros por eso que no podemos construir aviones, ni barcos, ni turbinas, ni bueno, para qué decir la cuestión espacial. Porque si no, haríamos lo que hacemos nosotros, los latinoamericanos. ¿Qué es lo que haríamos? Oiga, funcionario tanto, ahí tiene que ponerle ¿cómo se llama? Un remache de tanto por tanto de determinado cosas. Si no, pero con este adhesivo basta, le puse tela en plástica. Y si no tiene tela en plástica, le pone, ¿cómo se llama? Esto que hay ahora que se usa para todo, para pegar. Así somos nosotros. Pero tenemos siempre una explicación. ¿Cuál? Echarle la culpa a los demás. No, es que los países en Europa no nos dejan acá, o los Estados Unidos tienen la culpa de esto. Nunca tenemos la culpa. Típico del irresponsable, no tener nunca la culpa de nada, nunca asumir nada, nunca asumir su responsabilidad. Típico. ¿Por qué razón entonces se exige la licencia? Y para que le den la licencia se exige que se haga exámenes, ¿no es cierto? Físicos y psíquicos. Porque una persona que se encuentra en estado de intemperancia alcohólica, por ejemplo, tiene disminuidas sus capacidades físicas e intelectuales que requiere para conducir sin lesionar ningún tipo de bien jurídico. Lo primero que se le afecta a uno con el alcohol es lo que se denomina el psicomotriz, o mejor dicho, el aparato psicomotriz. Psico y motriz, manos, brazos y piernas, básicamente. Eso es lo que se afecta de inmediato con el alcohol. Porque el alcohol es un líquido incoloro, transparente generalmente, que tiene una característica muy importante, para bien o para mal, que a diferencia de otros líquidos, cuando ingresa al organismo, vía oral, cuando se toman el alcohol, tiene la capacidad de traspasar casi inmediatamente diversos tejidos. La mayoría de los otros líquidos, para qué decir los sólidos, tienen que cumplir todo el proceso desde que ingresan por la boca, vía oral, y llegan al estómago y después pasan a los intestinos, etc.
El alcohol, desde que ingresa en la boca, ya empieza a traspasar tejidos, lo que significa que llega mucho más rápido que otros líquidos a la sangre, que es donde empieza a afectar, ¿no es cierto?, el resto del organismo. ¿Por qué? Porque la sangre, como se va moviendo, va circulando por todo el organismo, llega al cerebro. Y entonces en el cerebro, o mejor dicho, el cerebro se ve afectado. Porque, por ejemplo, así como por un lado el alcohol provoca euforia, por otro lado, euforia psíquica, es decir, yo con alcohol me creo valiente. ¿Ah? Yo con el alcohol, que soy chico, le voy a echar la niña a uno alto. ¿Ah? Me creo valiente, no soy valiente, me creo valiente. ¿Ah? Ahora se utilizan otras drogas mucho más fuertes para creerse valiente. ¿Ah? Entonces con el alcohol me creo valiente acá. Pero el mismo alcohol a su vez me lentifica, me hace más lenta la función motriz, brazos y piernas. Entonces yo, cuando voy conduciendo con alcohol, me estoy creyendo valiente, voy a una velocidad normalmente superior a la que voy cuando conduzco normalmente. Cuando no me creo valiente, porque soy cobarde, voy a una velocidad menor. Entonces cuando me creo valiente, voy a 100 kilómetros por una calle que tengo que ir a 50. Pero a su vez, el motriz, brazos y piernas se lentifican. No solamente brazos y piernas, la visual, todo se distorsiona. Entonces yo, por ejemplo, una persona que está a 20 metros la puedo estar viendo, y depende además de la visión que yo tenga. Una persona que está a 20 metros, a lo mejor yo la calculo en mi cerebro a 40 o 60 metros. Entonces ya la calculo mal en la distancia, y después tengo lentos los movimientos de piernas y brazos. Entonces hay una señora pobre cruzando la calle a 20 metros, y yo la veo a 40, y tengo más lento mi movimiento, vengo a apretar el freno cuando ya estoy casi arriba de la señora y le pego un tremendo pencazo y la mato a la pobre señora que estaba cruzando por donde correspondía. Ese es lo que pretende el legislador evitar, que el que va conduciendo conduzca en condiciones físicas que permitan, ¿no es cierto?, poner en menos riesgo la seguridad en el tránsito público, el bien jurídico protegido. Eso es lo que quiere el legislador, proteger ese bien jurídico. Esto implica entonces que cuando sea necesario, siguiendo con la exigencia que hace el legislador, cuando sea necesario se debe utilizar procedimientos de control de alcohol, como por ejemplo el test de signos. Hay un test que se le puede hacer sin ningún tipo de mecanismo, más allá de alcotest. Puede hacerse un test de signos. ¿Cuál es el test de signos? Verificando ojos vidriosos, imposibilidad al caminar, pérdida del equilibrio, dificultad para hablar, aliento alcohólico. Los típicos 5 signos del alcohol: ojos vidriosos, incoherencia al hablar, inestabilidad al caminar, pérdida del equilibrio y dificultad para hablar. Ahí se da cuenta el tiro, a lo mejor tiene uno. A lo mejor tomó un vino tinto de ese ¿cómo se llama? Sonrisa León, ¿ah? Y es muy pasoso, pero a lo mejor tiene poco alcohol. Claro, es barato, tiene poco alcohol, es muy pasoso, y a lo mejor tiene ese signo, aliento alcohólico. O a lo mejor si tomó su buena cantidad y mezcló además, al mismo que le va a hacer el examen, le dice, no, ahora póngase más lejos, pues, no tengo ni para qué acercarme para darme cuenta que está totalmente borracho.
Y si además tiene los ojos vidriosos, o incoherencia al hablar, o inestabilidad al caminar, o rostro congestionado, se le juntan todo, claro, ahí ya el funcionario se da cuenta, ¿no es cierto?, que está totalmente borracho. Claro, y el alcotest y la alcoholemia ya son métodos, ¿no es cierto?, con una cierta máquina para determinar, ¿cómo se llama?, si la persona tiene una dosificación y qué tipo y qué cuantía de dosificación tiene de alcohol en la sangre. Ahí ya no va a decir exactamente. Pero si el funcionario no tiene ningún elemento para medirle científicamente la cantidad de alcohol que tiene la persona o no tiene, con los signos de ebriedad puede llegar a una conclusión. Y de los 5 signos, como dije, puede presentar 1, 2, 3, 4 o 5. Y dependiendo del número de signos que presente, el carabinero va a llegar a la conclusión de que este está bajo la influencia del alcohol, está medio curado o está totalmente borracho. Claro, totalmente borracho. Porque incluso la cantidad de alcohol en la sangre puede llegar a la muerte. Si una persona cree que emborracharse, como se llama, es una cuestión o sea, digo, el organismo resiste cualquier cantidad de alcohol, está muy equivocado. De todo el tiempo que trabajé, de la cantidad de casos que vi de conducción bajo la influencia del alcohol, etcétera, nunca me tocó, a mí, muchos habrán visto, a mí, nunca me tocó ver una alcoholemia de 2 y menos de 2 para arriba, nunca. Lo máximo que vi creo que fue 1.8, 1.9, una cosa así. Nunca vi una de 2. En los casos que a mí me tocaron. Imagínense ustedes que una cantante inglesa famosa, ¿cómo se llama? Amy Winehouse, tenía, ¿cómo se llama?, hasta apellido de alcohol. Amy Winehouse, el apellido Winehouse significa casa del vino. La Amy, casa del vino, famosa, unas canciones preciosas. No sé si usted, bueno, que ahora es puro reggaetón, así que yo no sé si usted, a mí me gusta ese tipo de música con el que crecí, que era la música en inglés, qué sé yo, ¿no es cierto? La época del Elvis Presley, los Beatles, qué sé yo, y después todo, ya la música inglesa. O sea, la música en inglés, no la música en inglés. Así que no le pego mucho a las otras canciones. Pero el ejemplo es de una cosa negativa, porque esta Amy Winehouse era alcohólica. Y cuando se murió la Amy Winehouse, tenía 4.0 gramos de alcohol en la sangre. Yo, como les digo, nunca vi en todos los años, empecé a trabajar cuando estaba en la universidad, 23 años. O sea, entre antes, pero digo, cuando ya teníamos poder para poder procurar. Nunca vi 2.0, nunca. Y esta tenía 4.0. ¿Sí? Una de las razones por las cuales le debe haber dado el paro cardíaco, que fue parece lo que se murió, es justamente eso, que le dio el paro cardíaco por eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando la cantidad de alcohol que tiene la sangre supera un porcentaje, que eso, no sé, eso lo saben los médicos, las ciencias médicas más o menos también, porque depende de muchas cosas, depende de la contextura de la persona, de la edad de la persona, de las enfermedades que haya tenido la persona o que tenga, etcétera, una serie. Pero llega un momento en que el alcohol, la cantidad de alcohol, hace que la sangre ya no sea denominada sangre. Es como el caso de un vehículo
¿no es cierto?, que en la benzina le han echado tanta agua, por ejemplo, o agua, en una cantidad que la benzina deja de ser benzina. ¿En qué sentido? Que no cumple la función de la benzina. En el caso del alcohol en la sangre de un ser humano, la sangre no cumple la función de la sangre, que son varias, entre ellas transportar, ¿no es cierto?, el oxígeno a todas las células del cuerpo. No lo cumple. Se curó hasta la sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces el organismo empieza a dejar de trabajar de manera normal. Y si seguimos la comparación con un vehículo, el organismo empieza como cuando el auto, ¿no es cierto?, está ahogado, por ejemplo, y ustedes echan a andar y como que va a andar, pero no anda. Bueno, algo parecido pasa con el organismo de un ser humano. Tiene un nombre eso, afibrilar se llama en el caso del corazón. Cuando se ve, ¿cómo se llama?, que la raya que está marcando, ¿no es cierto?, la onda de la presión sanguínea, llega un momento en que ya no hay presión sanguínea y se pone la raya, ¿no es cierto?, horizontal, quiere decir que la persona cesó en su circulación. Más allá de las mediciones lo mismo en el cerebro, en esto y en lo otro. Porque la sangre dejó de ser sangre. Así que no es llegar y tomar, no voy a decir como se decía antes, como carretonero, porque como ahora uno hace una alusión y todo el mundo se ofende, entonces, pero bueno, tomar como no sé como quién, pero tomar en grandes cantidades de alcohol. No es así, influye. Hay algunos que son veganos, ¿no es cierto?, y comen así porque dicen que es muy sano, que aquí que allá, pero por el otro lado se penquean de lo lindo. Y hay algunos veganos que también les gusta la droguita. Bueno, cada uno estamos en un país libre, ¿no es cierto? Mientras no perjudique a terceros, no hay problema. Entonces, actualmente, las cantidades de alcohol variaron para los efectos de considerar a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol. Y eso aparece en el artículo siguiente, en el 111. Y lo dice la ley. Para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba. Esta es una innovación, todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabinero. Eso es lo que hace Carabinero en el lugar. Sería el alcotest. Pero el informe de alcoholemia es más preciso, evidentemente, porque el trabajo que se hace para delimitar bien el alcohol en el examen de alcoholemia es mucho más preciso que el que hace el alcoholímetro en el lugar, el alcotest. Que también sirve, pero es más preciso el otro. Sin perjuicio de lo anterior, de todos los rasgos que hay que tener en cuenta, se entenderá que hay desempeño en estado de ebriedad cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. 0,8 hacia arriba, estado de ebriedad. Y se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. Si la dosificación fuere menor, se estará lo establecido en el artículo 109 y en el número 1 el artículo 400 si correspondiere, 200 si correspondiere. O sea, si ustedes tienen hasta 0,3, están cumpliendo con la ley, no está alterado su compromiso, no hay compromiso psicomotriz, no hay, según el legislador chileno.
De 0,31 hasta 0,8 hay bajo la influencia del alcohol. De 0,81 hacia arriba, incluso hasta lo que llegó esta Amy Winehouse, 4,0, hay esta variedad. ¿Está claro? Artículo 111, inciso segundo y tercero. Aquí tengo fotocopiado, se lo voy a dar a ustedes yo, para fotocopiar para que lo tengan esto. Es la ley del tránsito, pero los artículos relacionados con el tránsito. Los pertinentes al manejo de estabilidad, pues son varios. Aquí tenemos los relacionados con el estado de ebriedad, básicamente. Hay hasta delitos acá, ¿no es cierto?, que son los que vamos a estudiar. Entonces, en este tramo es conveniente que digamos algunas cuestioncitas relacionadas con la embriaguez alcohólica. En medicina legal, en medicina legal psiquiátrica y también en medicina legal toxicológica se estudian los tóxicos, y dentro de los tóxicos están las drogas, y dentro de las drogas están las típicas, las drogas estupefacientes o psicotrópicas, y están el alcohol. Y se tratan por separado. ¿Por qué? Porque los delitos que se cometen son distintos, nada más que por eso, porque los dos alteran, ¿no es cierto?, el organismo y el cerebro, que es parte del organismo. Entonces acá vamos a decir algunas palabritas respecto de la embriaguez alcohólica. ¿Qué es lo que es la embriaguez alcohólica? La embriaguez alcohólica, de repente con esto de hablar así, sin parar, porque uno le está hablando al computador, ¿no es cierto?, de repente da hipo, etcétera, así que les ruego me disculpen. O dan como ganas de toser, o se seca la boca, etcétera, porque claro, uno en la clase en presencia descansa un poco, pregunta a los alumnos, qué sé yo, pero acá... Bien. La embriaguez alcohólica es la resultante de la impregnación tóxica, gradual y progresiva del organismo. Claro, el alcohol es un tóxico. El alcohol es un tóxico que tiene virtudes y defectos. Entre las virtudes, el alcohol, ¿qué es lo que hace? Desinfecta, por ejemplo. Ahora todos usamos alcohol a cada rato para no pegarnos el coronavirus, ¿no es cierto? Pero también tiene defectos. Y efectos que son efectos, digamos, cosas negativas, graves. Entonces, la embriaguez alcohólica es eso, es la resultante de la impregnación tóxica, gradual y progresiva del organismo. O sea, se impregna el organismo de alcohol, con más o menos, mucho, etc. Se impregna el organismo. Hay dos tipos de embriaguez alcohólica, básicamente. Lo que se llama la embriaguez simple o fisiológica y la embriaguez patológica, o sea, la embriaguez guión enfermedad, por decir así. La embriaguez simple o fisiológica es la reacción que tiene una persona normal ante una ingesta de alcohol, ante una intoxicación alcohólica aguda. La reacción de una persona normal ante una intoxicación aguda, es decir, ante una intoxicación, si ustedes quieren llamarla grande o fuerte o qué sé yo. Se impregnó el organismo con alcohol. El organismo se encuentra en la imposibilidad de eliminar el alcohol y la cantidad de ingesta de alcohol es superior a la posibilidad de eliminación del alcohol. Es decir, yo estoy ingiriendo más alcohol del que puede eliminar mi organismo. ¿Por qué? Porque el organismo se rige por las leyes de la biología, evidentemente, no por las leyes de lo que cree el hombre. Y como lo digo siempre,
que además no es ninguna cosa del otro mundo, pero lo repito porque hay gente que tiene, esto no lo entiende bien, las leyes de la medicina, de la física, de las matemáticas, etcétera, esas son leyes que son casi inalterables, por lo menos hasta el momento. Hasta el momento, si yo tomo este vaso, que me estoy tomando esta fantita, si me tomo este vaso y lo suelto, se me va a caer el vaso y se va a quebrar. Porque va a actuar una ley física, ley de la gravedad. No puede haber un cuerpo suspendido en el aire donde está actuando la ley de la gravedad porque tiende a caer al suelo por diferentes razones, no solamente porque lo atrae la Tierra, sino que también hay otras razones. Esa ley no se puede alterar. Las leyes que se pueden alterar, cambiar, modificar, rectificar, enmendar, lo que ustedes quieran, son las leyes que hace el hombre. Entonces, cuando el hombre a veces piensa que una ley de la naturaleza o de las ciencias biológicas o físicas, etcétera, la puede modificar el hombre, está mal, estamos mal. Porque a través de una ley del hombre, de una ley, de una constitución o de lo que ustedes quieran, no pueden modificar una ley de las ciencias médicas, de la física, de las matemáticas, etcétera. Usted, por más que quiera poner en la Constitución que 2 más 2 no son 4, igual van a ser 4. No sé si soy claro. Con ejemplos tontos. Entonces, esas leyes de la biología también. Cuando usted quiera decir que una criatura, ¿no es cierto?, no tiene tal característica, cuando las ciencias de la biología le están diciendo que sí la tiene, entonces usted está mal. Que ahí es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, en donde, ¿no es cierto?, se pretende que a través del derecho se puedan modificar leyes de la biología, de la medicina, de las ciencias físicas, químicas, etc. Ahí estamos mal. Entre otras cosas, porque estamos mal en todo casi. No nosotros, en esto sí que es todo el mundo, obvio. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay una especie de escala, si ustedes quieren, para esto de la eliminación del alcohol en la sangre. Y de los estudios que se han hecho en Chile, de hace ya bastante tiempo, más o menos, porque esto no es exacto, más o menos el alcohol disminuye en un 0,10 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre por hora. Un 0,1 si quiere, un 0,10. Se decía antes, ahora un 0,1. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se curaron, ¿no es cierto?, porque fueron a, no sé, por un almuerzo, a una comida, o a una discoteca, lo que sea, se curaron. Tienen 1, llegaron a 1, pongámosle 1 exacto. A las 12 de la noche tienen una impregnación de 1,0 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. Eso significa que en los términos de ahora le va a disminuir por hora, más o menos, podría ser la regla general, más o menos por hora le va a disminuir 0,1. Entonces, si usted habiloso va a la matemática y va 0,1 más 0,1 más 0,1, o sea, 0,1 se transforma en 0,2, 0,3, quiere decir que el 1,0 en 10 horas va a ser 0. O sea, si usted a las 12 de la noche tenía 1,0, a las 12 de la noche, a las 10 de la mañana va a tener recién 0,0. O sea, usted seguramente, como se va a levantar a las 12 o a las 1 de la tarde, a esa hora cuando va a tomar desayuno, ya va a tener 0,0, porque le fue disminuyendo de 0,1 por hora, más o menos, porque como les repito, no es exacto, pero más o menos se da el cálculo. Y no se saca nada como esos que creen que cuando están borrachos, ¿no es cierto?, y alguien le dice, tráete 1 litro de leche, o tráete un termo con café, qué sé yo, mientras llega el alcotest. No saca nada. Sí, a lo mejor se siente algo mejor del estómago, se le pasa un poco el dolor de cabeza, qué sé yo. Se puede tomar 50 litros de leche, a lo mejor se muere ahogado en leche, pero le va a disminuir muy poco, si es que le disminuye el alcohol en la sangre.
porque la leche o el café no llegan, igual que el alcohol, a la sangre, porque no tienen la capacidad de traspasar los tejidos como el alcohol. ¿Estamos claros? Son consejos que les doy, incluso algunos podrían pensar que son hasta malos, podrían decir, oiga, mira, aquí tenemos una clave de que nos sirve esto, a lo mejor si inventamos otra cosa, a lo mejor sirve. No. Entonces esa era la embriaguez simple o fisiológica, es decir, el caso en que esta impregnación del organismo de la persona con alcohol es gradual, ¿no es cierto?, es, ¿cómo se llama?, progresiva y tóxica. Y en el caso de la curaera normal, estoy hablando, que es esta embriaguez simple o fisiológica, la persona ingirió más alcohol del cual el organismo puede eliminar. Mientras que la embriaguez patológica es una embriaguez-enfermedad, porque no le pasa a cualquiera. Esto tiene que ver más con la enfermedad que con la persona que se embriaga. Es decir, se trata de dos personas distintas embriagándose. En el caso de la embriaguez simple o fisiológica es una persona normal. En el caso de la embriaguez patológica es la que sufre igual, ¿no es cierto?, impregnación alcohólica, progresiva, etcétera, ¿no es cierto?, pero es la reacción de ciertos individuos que tienen una enfermedad que nos llega a constituir una enfermedad psiquiátrica permanente, sino que son los que antes se llamaban fronterizos y ahora se llaman personalidades psicopáticas, que son como se llama, precisamente hasta ese nombre tienen algunos, fronterizos, ¿no es cierto?, que son como se llama neurópatas, que son epilépticos, etc. Entonces, esas personas que pueden también emborracharse, pero las consecuencias de la embriaguez van a ser diferentes, los signos van a ser diferentes, etcétera, etcétera. Entonces acá se evalúa la alteración psíquica producida por el alcohol en este tipo de persona, embriaguez patológica, más que la embriaguez misma. Aquí pasa a ser secundario la intoxicación del alcohol. Lo que interesa es averiguar cuáles son los signos que presenta este tipo de personas que sufren estas enfermedades. Bien. También se ha hablado, a propósito de este delito, de la responsabilidad penal de los alcohólicos. Se debate si el alcoholismo produce enajenación mental o no. Si produce o no enajenación mental, y al respecto hay dos criterios, uno es el criterio médico y el otro el criterio jurídico. El criterio médico sostiene que cualquier ingesta de cualquier cantidad de bebida alcohólico presenta algún trastorno que alteran el discernimiento de los individuos. Los médicos, la medicina, no hace la diferenciación en 0,3, de 0,31 a 0,8 y de 0,81 en adelante. No hace esa diferenciación. Para la medicina, básicamente para la medicina psiquiátrica, cualquier ingesta de cualquier cantidad de alcohol tiene consecuencias en el organismo. Serán menos agresivas, lo que usted quiera, pero según la medicina tiene igual consecuencias. Mientras que desde el punto de vista jurídico, para determinar si es que la ingesta de alcohol produce trastorno o no, se distinguen diferentes grados de embriaguez, que son la embriaguez semiplena o incompleta, la embriaguez plena o completa y el estado comatoso. O sea, a consecuencia de la ingesta de alcohol, la persona llegó al coma. Incluso se habla de coma etílico. Esta Amy Winehouse seguramente que llegó al coma etílico. Seguramente. Pobrecita.
porque además, o sea, era una gran cantante, gran cantante. Porque, como les digo, no le hablo de la canción porque como ahora se escuchan otras canciones, entonces no sé si a ustedes les interesan ese tipo de canciones. Entonces, también así como está esa clasificación de embriaguez semiplena o incompleta, plena o completa y estado comatoso, entonces también hay otra clasificación de la embriaguez, en la que en vez de dividir en 3 se divide en 5. Y se habla de embriaguez forzada, fortuita, culpable, voluntaria y premeditada. Y se da una pequeña explicación de cada una. En la embriaguez forzada, como su nombre lo indica, el individuo se embriagó porque lo obligaron, lo forzaron a embriagarse, o él se forzó a embriagarse. Claro que esa cada vez más es la voluntaria, pero bueno, lo forzaron en la embriaguez forzada al individuo. En la fortuita, la persona bebe moderadamente, creyendo que no se va a embriagar, pero se embriaga. ¿Y por qué se embriaga? No porque quería embriagarse, por eso se llama fortuita, sino que por la constitución física de la persona o porque un tercero le alteró la bebida alcohólica o por otra causa. Hay personas que de repente le alteran la bebida alcohólica a alguien con determinado objeto. Antiguamente, como se pudo leer en algunas novelas, qué sé yo, cuando en Francia, ¿no es cierto?, estamos hablando de otra época, porque no se había de este tipo de embriaguez de ahora, ni la gente tomaba como ahora, donde las mujeres sobre todo se tomaban una copita de champán. Ahora uno ve tomar a la parejita nomás, no champán tampoco. Entonces, claro, el tipo trataba de convencerla de que el champán era muy rico de gusto, y cómo se llama, y esto y lo otro, para eso se tomaba una copita, y a lo mejor le quería pedir pololeo, y ella todavía no se decidía, cosas así, con champán. Ahora, creo que en la noche alguien lleva champán y capaz que le peguen con la botella de champán en la cabeza. Después está la embriaguez culpable. Aquel individuo bebe moderadamente sin pensar que se va a llegar a embriagar. Claro, tiene un concepto diferente de la bebida alcohólica o de su contextura, que se bebe moderadamente, pero se cura igual. El curadito. Y ya sobre todo ese curadito que es consecuencia de que ya toma poquito y se cura al tiro, ya está medio pasadito ya. Entonces, claro, puede beber moderadamente, pero ya está tan pasadito que se cura el tiro. Claro, se toma una copita de vino y ya listo, está otra vez curadito. Vive en ese estado. De la que se contaba, estas cosas uno las lee por la prensa, ¿no es cierto?, así como chisme, que la madre de la actual reina de Inglaterra, que llegó a los 100 años, la reina actual le falta poquito, y al marido lo mismo, menos todavía. La madre, que la llamaban así, la reina madre, una señora blanquita, todos los ingleses son blancos y rubios, pero blanquita, chiquitita, ¿no? Creo que se penqueaba la señora así, correctamente, dentro de su castillo, no de su casa, su castillo, ¿no es cierto? Pero dicen que vivía en estado así de intermitente, ¿no? Bueno, hay mucha gente así, otros que no son como la reina madre, pero que vivían también en ese estado, que ya están pasaditos ya, entonces, ¿cómo se llama? Toman cualquier cosita y ya quedan de nuevo en ese estado, que es el estado como normal que tiene ya esa persona, ¿no? Claro. Pero hay muchos que siguen bebiendo así moderadamente y todo, y pasan al último estado, que es, ¿no es cierto?, ya la cirrosis hepática. Si la enfermedad hepática derivada del alcohol, que
cáncer al hígado. La rosita, como le llaman los indigentes, que son los pobres. Después está la embriaguez voluntaria. Aquí busca, a propósito de embriagarse, pero sin pensar que bebido cometerá delito. Se embriagó porque se tenía ganas de curarse, pero no pensaba que iba a cometer algún delito. Y el manejo en estado de ebriedad es un delito, no es una falta, es un delito. No es un cuasi delito, es un delito. Entonces, ahí hablamos de la embriaguez voluntaria. En la embriaguez premeditada, el individuo precisamente se embriaga para cometer delito. Antes lo usaban mucho los delincuentes habituales, para darse ánimo, qué sé yo, ¿cómo se llama? Se embriagaban. Bueno, ahora yo creo que, ¿para qué me voy a tomar un pisco solo, qué sé yo, si tengo unas cuestiones que me van a hacer ver monos amarillos, y me dan más ánimo todavía? Pero bueno, entonces tenemos, repito, la embriaguez forzada, fortuita, culpable, voluntaria y premeditada. Se dice que si se llegara a probar que hubo una embriaguez fortuita y plena, podría hablarse de un eximente de responsabilidad penal en materia de alcohol. Podría. Porque no todos están de acuerdo con eso, porque el acto, salvo que se trate de la embriaguez forzada, ¿no es cierto?, donde al individuo lo obligan a embriagarse, salvo ese acto, el resto de los actos, ¿no es cierto?, son todos voluntarios. Entonces, al final siempre le dirían, aunque sea la embriaguez, fortuita, pero usted nadie lo obligó a empezar a beber. Usted lo que pensaba era que iba a beber moderadamente y que no se iba a embriagar, pero usted empezó a beber por su cuenta, o sea, nadie lo obligó. Así que de partida el argumento de ese tipo de embriaguez es difícil, ¿no es cierto? Difícil. Pero podría ser, ¿por qué no? Y plena, completa. Con criterio médico y no jurídico, importa distinguir entre alcoholismo agudo, crónico y locura alcohólica. O sea, estamos hablando aquí del que se cura esporádicamente, después del que ya se empieza a curar habitualmente, ¿no es cierto? Y después el que ya empieza a tener, enfermedades que son consecuencia del alcoholismo crónico, que es la locura alcohólica. Específicamente dos enfermedades como son, ¿no es cierto?, la psicosis de Korsakoff y el delirium tremens. El alcoholismo agudo no provoca alteración de la responsabilidad penal en orden a constituir una circunstancia atenuante. El Código Penal y la Ley del Tránsito guardan silencio si la ingesta de alcohol tiene relación con la modificación de responsabilidad, no dicen nada. En el caso del Código Penal, en la historia de la ley nuestra, del Código Penal, el Código Penal específicamente no quiso decir nada al respecto. O sea, en el fondo el Código Penal nuestro considera que la persona que está ebria no tiene ninguna influencia respecto de la comisión de un delito. En otras palabras, no tiene una disminución de responsabilidad, es menos un eximente. Es decir, si alguien se cura y comete delito, responde igual como que si estuviera sano. Es lo que ese tipo de dolo, ¿no es cierto?, en el que se retrotrae, ¿no es cierto?, el Estado, desde el momento de comisión del delito hasta el momento en que se embriagó, la voluntad de cometer el delito que se cometió, ¿cierto? Eso ocurre también en los llamados delitos a distancia. No solamente a distancia en
en el espacio físico, es decir, en el lugar, sino que también a distancia temporal. El alcoholismo crónico y la locura alcohólica sí ejercen una influencia directa en la exención de responsabilidad criminal. El artículo 10, número 1, exige que el eximente provenga de causa ajena a la voluntad del hechor. Lo dice el artículo 10. O por causas independientes de su voluntad. Porque el código dice, ¿no es cierto?, está en exento de responsabilidad penal el loco o demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido. Y el que por causas independientes de su voluntad, ¿no es cierto?, el que por causas independientes de su voluntad se haya privado totalmente de razón. Artículo 10, está buscando el número 1, parte segunda, o infine, como se dice más elegantemente. Así, la embriaguez plena y fortuita puede considerarse como eximente de responsabilidad, que es lo que yo les comentaba de antes. La locura alcohólica o el alcoholismo crónico son casos en que la persona tiene su psiquis alterada por el tóxico. Aquí en esta parte, ¿no es cierto?, ya hablando de locura alcohólica, hay una semejanza ya con otro tipo de enfermedades mentales. En este caso con una producida por el alcohol, que es locura alcohólica, una especie de locura. Es loco o demente, producido por el alcohol. Llegó desgraciadamente a esa etapa, conjuntamente con otras alteraciones orgánicas. Seguramente que ya a esta altura, si no tiene cáncer al hígado, está próximo a tenerlo. Si encuentra el eximente, las perturbaciones de menor gravedad que puede llegar una persona y que no alcanzan a la enajenación mental, se les puede aplicar el artículo 11, número 1, como aminorante o atenuante, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, o ha ocurrido en algunos fallos que se han dictado. El delito de manejo en estado de ebriedad, entonces, puede ser de diferentes formas. Y normalmente se lo conoce, porque así lo describe la ley, como lo que se denomina el manejo en estado de ebriedad simple y el manejo en estado de ebriedad que produce consecuencias. ¿Cuál es el simple? El manejo solo. Me sorprendieron curado manejando. Nada. Pero también a la misma pena se agregan dos consecuencias distintas. Me sorprendieron manejado curando, o me sorprendieron curado manejando y causé daño, o me sorprendieron curado manejando y causé lesiones leves. Esos tres casos, desde el punto de vista de la ley penal, los engloba igual. Después la ley hace una separación entre manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos graves o graves, y por último manejo en estado de ebriedad causando la muerte. Ahora, ¿cuál es el objeto material del delito de manejo en estado de ebriedad? Simple, es decir, me sorprendieron manejando en estado de ebriedad. La materialidad misma del delito es fácil de establecer cuando provoca resultados, es decir, cuando hay daño a la propiedad, cuando hay lesiones o cuando hay muerte. Ahí se puede establecer, ¿no es cierto?, la materialidad del resultado. Pero cuando el delito es de peligro, ¿no es cierto?, o de lesión en contra del tránsito público, el objeto material carece de consistencia, de materialidad misma, valga la redundancia. Es decir, no recae la acción sobre ningún objeto. No hay objeto material.
El resultado coincide con la acción, se produce con la simple disposición para hacerlo, sin que se produzca resultado. Este es de orden jurídico, ahí coincide con el objeto jurídico del delito. Es el riesgo al que está sometido el resultado. Entonces ahí tenemos esas dos diferencias dentro de un mismo delito respecto de el resultado o el objeto material del delito. En el caso del manejo en estado de ebriedad simple, solo me sorprendieron cometiendo un delito de peligro para algunos y de lesión para otros, porque para algunos solamente se pone en peligro el bien jurídico protegido, seguridad en el tránsito público, y para otros se produce la lesión por el solo hecho de conducir en estado de ebriedad de ese bien jurídico que es la seguridad en el tránsito público. Sí, bueno, aquí hay una discusión y en realidad son las dos opiniones que existen. Entonces, la ley trata así el manejo en estado de ebriedad. Y acá, lo que tengo yo son las hojitas, como les dije antes, relacionadas con este delito. Hay un párrafo 1 dentro del título 9 que va de los artículos 190 al 198, que se denomina de los delitos y cuasi delitos. Esto está en la ley del tránsito. Y hay una serie de delitos en la ley del tránsito que no solamente tienen que ver con el manejo en estado de ebriedad, sino que también con la comisión de otros delitos. A eso no nos vamos a referir en esta oportunidad, porque se trata, ¿no es cierto?, de sancionar al empleado público que, abusando de su oficio, otorga indebidamente una licencia de conductor o boleta de citación, otorga falsamente certificados que permitan obtener una licencia de conductor, comete alguna falsedad de las descritas en el artículo 193 del Código Penal en las inscripciones que se refieren a asuntos relacionados con tránsito, o infringe las normas que la ley establece para el otorgamiento de placa patente. Esos son delitos relacionados con el tránsito cometidos por empleados públicos abusando de sus funciones. Después también hay en el artículo 191 un delito que consiste en instalar señales de tránsito o barreras sin estar facultado para ello, salvo en el caso de siniestro, accidente, etcétera, etcétera. Otro delito que no tiene que ver, o sea, directamente sí, indirectamente seguramente. Después en el caso del artículo 192 se castiga con tal pena al que, a cualquiera, falsifique una licencia de conductor, boleta de citación, conduzca a sabiendas con una licencia de conductor, boleta de citación o permiso provisorio falsos, presenta a sabiendas certificados falsos para obtener licencia, obtenga licencia de conductor sin cumplir con los requisitos, conduzca, etcétera. Son delitos relacionados con la licencia, todo falsos. Y otorgar certificados falsos, como por ejemplo otorgar certificado de revisión técnica falso. Cualquier persona, entre paréntesis, y tiene una pena que va de presidio menor en su grado medio a máximo, el certificado de revisión técnica, entre otros. Bien, pero vámonos entonces a nuestro delito. En el artículo 193 se sanciona el delito que consiste en conducir bajo la influencia del alcohol, simplemente o causando alguno de los resultados que les he señalado. Y en el artículo 196 se sanciona al que conduce en estado de ebriedad, simplemente o causando alguno de las consecuencias que les he señalado. Y en el caso de la conducción en estado de ebriedad, se asimila o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Entonces lo voy a leer para que quede más claro. Artículo 193. El que infringiendo la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110
O sea, que se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de funciones de guardafrenos, cambiador, etcétera, ejecutado en estado de ebriedad bajo la influencia del alcohol o sustancia estupefaciente o psicotrópica. Entonces, el que infringiendo esa prohibición conduzca, opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol será sancionado con multa, etcétera, etcétera, por tanto tiempo. Si a consecuencia de esa conducción bajo la influencia del alcohol, operación o desempeño, va poniendo todos los tipos de conducción, ¿no es cierto?, de diferentes maquinarias, etcétera, causa daños o lesiones leves, será sancionado con una multa más alta, etcétera, 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 y la suspensión de la licencia. En el inciso que viene, si a consecuencia de esa conducción bajo la influencia del alcohol, y dice lo mismo, conducción, operación o desempeño, se causaron lesiones menos graves, aumenta las penas. Si a consecuencia del manejo bajo la influencia del alcohol se causaron lesiones graves, aumenta las penas. Y si se causaron alguna de las lesiones indicadas en el artículo 397, número 1, lesiones graves, gravísimas, o la muerte, se aumenta la pena. Como es obvio, ¿cierto? La pena, se aumenta la pena. Reclusión menor en su grado máximo, sería. Entonces ahí tenemos la división entre manejo bajo la influencia del alcohol, 0,31 gramos de alcohol en la sangre, hasta 0,80. Y ahora vamos a hablar del delito de manejo en estado de ebriedad, de 0,81 gramos de alcohol en la sangre en adelante, el delito. Acá entonces nos vamos al artículo 196, que es muy parecido al que acabo de leer, porque hace las mismas diferenciaciones respecto de las consecuencias que produce el manejo en estado de ebriedad, que se sanciona por sí solo, solo el manejo en estado de ebriedad. El que infringe la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, que no se puede conducir, ni operar, etcétera, máquinas, vehículos, máquinas, ¿no es cierto? En este caso, en estado de ebriedad, o bajo la influencia de estupefacientes o psicotrópicos, que va junto con el estado de ebriedad. Bajo la influencia del alcohol no corre la parte de los psicotrópicos, van junto con el estado de ebriedad. Pero si alguien va solo bajo los psicotrópicos, se lo sanciona como que si estuviera a la altura del estado de ebriedad, ¿no es cierto? Es obvio. Entonces, o bajo la influencia de sustancia estupefaciente, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y de multa de 2 a 10 unidades del término si fuere sorprendido en primera ocasión. La suspensión, ya sea que no se ocasione daño alguno, o se causen daños materiales o lesiones leves, igual que bajo la influencia del alcohol, ¿no es cierto? Pero en este caso, presidio menor en su grado mínimo y multa. En el caso de solo bajo la influencia del alcohol, solamente había multa. Ahora ya tenemos presidio reclusión menor presidio menor en su grado mínimo. Solo conduciendo bajo en estado de ebriedad o causando lesiones leves o daños, nada más. Si a consecuencia de esa conducción, operación, desempeño, etcétera, se causan lesiones graves o menos graves, presidio menor en su grado medio, y multa, inhabilitación, etcétera, y suspensiones. Si se causara alguna de las lesiones indicadas en el número 1 del artículo 397, lesiones graves gravísimas, o la muerte, presidio menor en su grado máximo, y presidio menor en su grado, y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el segundo. En el segundo, dependiendo de si se trata de primera ocasión o segunda ocasión. En el segundo.
porque esa diferencia hace la ley tanto en el ¿cómo se llama? En el manejo bajo la influencia del alcohol, en donde distingue las diferencias de manejo simple, causando lesiones leves o daños. Después, causando lesiones menos graves o graves. Y después causando lesiones graves, gravísimas o muerte. Pero en el caso del manejo en estado de ebriedad, ya no la bajo la influencia del alcohol, sino que en el caso del manejo en estado de ebriedad, la ley además hace esta otra distinción, que es o bajo la influencia del alcohol, o será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 horas, además de la suspensión si fuese sorprendido en primera ocasión. La suspensión por el término de 5 años. Y si es sorprendido el segundo evento, en el primer evento será sancionado con presidio menor en su grado mínimo y multa, si fue sorprendido en primera ocasión, la suspensión por el término de 5 años, y si es sorprendido en su segundo evento, y finalmente con la cancelación de la licencia, o sorprendido en una tercera ocasión, ya no se ocasione daño alguno, o que con ello se ocasione daño material, se reputará para este efecto todas las lesiones que produzcan a la ofendido. Es decir, la ley va aumentando la sanción dependiendo si la persona es sorprendida conduciendo en estado de ebriedad y causando lesiones graves o muerte en primera situación, en segunda situación sorprendido o en tercera situación sorprendido. Entonces, en el primer caso, me refiero a la pena principal nomás, en el primer caso, que cuando la primera vez que es sorprendido manejando en estado de ebriedad causando lesiones graves, gravísimas o muerte, en el primer caso tiene presidio menor en su grado mínimo. En el segundo caso que es sorprendido, tiene presidio menor en su grado máximo. Y en el otro caso puede llegar a tener presidio mayor en su grado mínimo. Así que se aumenta la sanción. Ahora no es tan fácil como era pasar con el manejo en estado de ebriedad causando muerte. A propósito de esto, y de que un curado, ¿no es cierto?, chocó por atrás a unas personas que están estacionadas, conforme a la ley, y mató a la guaguita que iban adentro. Esa guaguita se llamaba Emilia. Y por eso que se llama la ley Emilia. Esta ley Emilia incorporó un artículo ahora hasta la ley del tránsito, que es el artículo 195. Antes existía solamente la falta, todavía existe, que es la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que solo se produzcan daños. Y también existe el incumplimiento de la obligación de dar ayuda al perjudicado, ¿no? Hay una falta, ¿no?, que se estudian en las faltas. Con la ley Emilia
se sanciona a este que va en estado de ebriedad y causa estos daños y pudiendo ayudar al perjudicado no lo hace. Y las dos penas operan en conjunto, y ahí era donde le iba a tocar a este que iba en estado de ebriedad originalmente sufrir al menos 1 año de presidio efectivo. Que ya empezaron con las interpretaciones, qué sé yo, y las diferentes teorías y la jurisprudencia chilena, y ya parece que no es tan así, porque ya he leído que hay algunos que han cometido manejo en estado de ebriedad causando muerte y no han cumplido pena efectiva ninguna. Han cumplido en libertad. Así que siempre, para cualquier tipo de delito, por las diferentes razones que sean, siempre se termina tergiversando en Chile el objetivo de la ley penal. Artículo 195. Esta es la ley Emilia. El incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que solo se produzcan daños, señalada en el artículo 168, será sancionado con multa de 3 a 7 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia hasta por 1 mes. O sea, prestar la ayuda, incumplimiento de la obligación de dar cuenta a la autoridad. Solo eso. Ya es una falta grave. El incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad de todo accidente en que se produzcan lesiones señaladas en el artículo 176, se sancionará con la pena de presidio menor en su grado medio, inhabilidad perpetua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley Emilia provoca un concurso de delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, causando muerte, con incumplir la obligación de detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a la autoridad. Es decir, el que se arrancó, causó el accidente borracho y se arrancó, y lo hacía cumplir una pena efectiva de 1 año. Eso es lo que, como les digo, me parece que ya no es tan así. Ya no es tan así. Si se indulta a la gente que ha cometido homicidio de niños y de convivientes, con mayor razón se pueden hacer estas cosas, de dejar libre a un borracho que mata personas con su conducción en estado de ebriedad. Si en el caso previsto en el inciso anterior las lesiones producidas fuesen las señaladas en el número 1 del 397, gravísima, o se produjese la muerte de alguna persona, el responsable será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo, inhabilidad, etcétera, sin perjuicio de los derechos del tercero propietario, que podrá ser valer conforme a las reglas generales del código. Claro, ¿no es cierto? El tercero, una tercería de dominio, mire, el auto que participó, me lo sacaron sin permiso, etcétera. Es una cuestión civil. Para los efectos de determinar la pena prevista en este inciso, será aplicable lo dispuesto en los artículos 196 bis y 196 ter de esta ley. 196 bis y 196 ter, aquí dan esas reglas en virtud de las cuales se suponía que la persona iba a cumplir presidio efectivo. Las penas previstas en este artículo se impondrán al conductor conjuntamente con las que le correspondan por la responsabilidad que le pueda caer en el respectivo delito, cuasi delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal, concurso ideal de delito. Es decir, un medio para cometer otro.